Hola, abuelo. Me llamo María Fernanda, tengo 32 años y actualmente vivo en Durango capital. Pero lo que voy a contarte pasó hace varios años, cuando todavía vivía en San Miguel de las Cruces, un pueblo pequeño en el corazón del estado. Desde ya te digo, creo en los hombres lobo. Aunque en ese tiempo, jamás me había topado con uno. Escuchaba muchas historias de la gente del pueblo, sobre todo durante la Cuaresma, que decían que era la temporada donde esas cosas se aparecían. Muchos creen que son puras leyendas o cuentos de camino. Y la neta, algunos sí lo son, pero lo que viví fue real. No me dio pena contar lo que vi, aunque no todos me creyeron. Pero eso no me importa. Yo sé lo que vi, y con eso basta. En este mundo hay cosas que no tienen explicación, y esas criaturas son parte de eso. Lo que voy a relatar pasó cuando tenía 17 años. Recordarlo todavía me revuelve el estómago, una mezcla de miedo, pero también una emoción difícil de explicar. Fui una de las pocas personas que ha visto algo así, y lo viví para contarlo. Todavía tengo en la mente cada segundo de esa noche tan extraña. Me encontré cara a cara con algo que parecía salido del mismísimo infierno. En casa, mis abuelos siempre hablaban de cosas raras que pasaban en el pueblo. Quien vive en un lugar chico sabe cómo se riega el chisme, que si se apareció una mujer de blanco, que si un niño vio al diablo, o que un hombre lobo anduvo rondando el corral. Y cuando llega la Cuaresma, entre marzo y abril, esas historias se multiplican como plaga. Mi abuelo me advertía cada año que tuviera cuidado si salía tarde en esas fechas, porque era cuando más se manifestaban los seres del más allá. Bastaba que encontraran un animal muerto, para que empezaran los rumores. Mi abuela, por su parte, decía que mejor me quedara en casa, que en esa temporada andaban cosas que no eran de este mundo buscando a quien espantar o atacar. A pesar de todo eso, nunca dejé de vivir mi vida. No iba a encerrarme por miedo. Siempre que podía, salía a ver a mis amigas, y muchas veces me quedaba a dormir en su casa. Esto fue en 2010. Vivía con mis papás, terminaba la prepa y trabajaba en una lonchería para ayudar con los gastos. Tenía muchas amistades y casi cada fin había reunión o fiesta, aunque fuera algo tranqui en alguna casa. Esa noche, era viernes. Me acuerdo clarito. Me quedé un rato más en el trabajo porque después iba a haber una fiesta en casa de una amiga que había organizado una fiesta. Para no regresar a casa, llevé ropa extra y me cambié ahí mismo en la lonchería. Ya eran como las 10 de la noche cuando me estaba terminando de arreglar. El patrón andaba recogiendo las mesas y acomodando todo para cerrar cuando entró un señor pidiendo un vaso de agua. Parecía alguien sin hogar, o al menos alguien que llevaba días en la calle. No sé bien decirlo. Yo ya estaba lista para salir, pero igual lo atendí y le serví agua. Y ahí pasó algo que no me gustó nada. Ese tipo me miró de una forma que me incomodó muchísimo. No dijo nada, pero su mirada me atravesó. Me vio de arriba abajo como si quisiera memorizarme. Era inquietante. Dejó el vaso sobre el mostrador y salió sin decir una sola palabra. Ni un gracias. Después de eso, el patrón cerró la puerta. Me despedí y me fui directo a la fiesta. La casa de mi amiga quedaba a unas 3 cuadras de la mía, y estaba cerca también de donde trabajaba, así que se podía ir caminando sin problema. Yo siempre lo hacía, incluso tarde en la noche, y nunca me pasó nada. Pero esa vez, todo sería diferente. Al llegar a la casa de mi amiga, ya se me había olvidado por completo ese momento incómodo con el tipo raro de lonchería. Me emocioné de estar con mis amigas. Daniela, que así se llama mi amiga, tenía un cuartito al fondo de su casa donde siempre nos juntábamos a platicar, escuchar música y tomar una copita. Esa noche nos quedamos ahí, echando relajo y tomando vino. Y cuando me di cuenta, ya eran más de las 2 de la mañana.
Normalmente me hubiera quedado a dormir ahí, pero ya había otras 2 amigas que se habían quedado a dormir, y no había espacio para mí. Como mi casa no estaba lejos, no me molestó caminar sola. Me despedí de todas y salí para mi casa caminando. Lo más irónico, abuelo, es que justo antes de salir, una de las chavas me gritó en tono de broma que tuviera cuidado, que estábamos en Cuaresma y que capaz que el hombre lobo andaba suelto por ahí. Yo me reí, sin imaginar ni tantito lo que estaba por pasar. Salí caminando tranquila, medio distraída, viendo mi celular, que ni era smartphone todavía en esa época. Le puse play a una canción y me puse solo un audífono para ir alerta, como siempre. Las calles estaban vacías. A esa hora ya no se oía nada, más que unos perros ladrando a lo lejos, mezclándose con la música que salía del audífono. Mi barrio tenía callecitas empedradas y postes de luz viejos, de esos que alumbran poco y tiran una luz amarillenta. Pero a mí nunca me dio miedo andar por ahí, ya conocía cada rincón. El trayecto a mi casa era de unos 10 minutos caminando. Ya traía sueño, estaba cansada del trabajo, y el vino también me había relajado bastante. Cuando llegué al final del primer tramo, justo antes de cruzar la calle, vi a 3 perros corriendo del otro lado y metiéndose a un terreno baldío en la esquina. No le di importancia, seguí caminando sin prisa. En la siguiente cuadra estaba la panadería de Don Lupe, justo en la esquina de mi calle. Ahí siempre doblaba, y caminaba unos 100 metros más para llegar a mi casa. Cuando me estaba acercando a la panadería, vi una sombra cruzar corriendo al otro lado de la calle y esconderse detrás de un camión estacionado. Me detuve en seco y me quité el audífono. Todo estaba demasiado silencioso. Alcancé a ver el movimiento de reojo, pero mi corazón se aceleró como si algo me estuviera diciendo que eso no era normal. En mi mente se me vino la imagen de ese hombre raro que me había mirado en la lonchería. Sentí un escalofrío y empecé a caminar más rápido, mirando hacia todos lados. Fue entonces cuando escuché unos ladridos y unos aullidos a lo lejos. Luego oí un estruendo, como si algo se hubiera caído en la otra acera, justo detrás del camión. Me volví a mirar y vi una sombra alta parada entre el camión y un poste de luz que, para acabarla, justo esa noche estaba fundido. Me quedé helada. La figura parecía un hombre, pero muy grande. Aunque lo más raro era la cabeza, era desproporcionada, mucho más grande de lo normal. Vi cómo la silueta se agachaba detrás del camión, y entonces se escuchó un gruñido raro, gutural, espeso, que no sonaba para nada humano. No me puse a pensar. Empecé a correr para llegar cuanto antes a la esquina de mi calle. Antes de llegar a la panadería, volví a voltear y me di cuenta que esa cosa ya estaba más adelante, como si me hubiera seguido por el terreno baldío. No tardaron en aparecer más ladridos, pero esta vez venían de cerca. Era como una jauría. No eran 2 o 3 perros, eran como 10, todos corriendo por mi calle, yéndose directo al terreno donde estaba esa cosa. Abuelo, me detuve otra vez a mirar. Algo me decía que tenía que ver. Y fue entonces cuando vi la escena más espantosa de toda mi vida. Los perros se metieron al terreno y comenzaron a ladrar y gruñir como si se estuvieran enfrentando a algo allá adentro. Yo no podía ver bien, hasta que uno de los perros salió volando, arrojado como si algo lo hubiera aventado con fuerza brutal. Cayó casi en medio de la calle, se levantó chillando y salió cojeando hacia el otro lado. Yo me quedé con los ojos abiertos como platos, sin poder creer lo que estaba viendo. Fue ahí cuando la criatura salió del terreno, con 3 perros colgados de su cuerpo, mordiéndolo, rasguñando su cara. La bestia se revolvía en la banqueta, tratando de zafarse de los perros. Rugía furiosa, mientras otros canes la rodeaban, atacando sus piernas. Y yo no podía moverme. Me quedé paralizada viendo esa escena tan absurda, pero al mismo tiempo sabía muy bien qué era lo que estaba viendo.
No me quedó ninguna duda de que eso era un hombre lobo. Todas sus características coincidían con las historias que había escuchado desde niña. La bestia tenía un pelaje negro, opaco y bien grueso. Estaba toda sucia, con hojas secas y hasta basura pegada al cuerpo. Tal vez antes de verme había estado hurgando en algún bote buscando comida. Y el olor. Dios mío. Apestaba horrible. Aunque yo estaba del otro lado de la calle, el tufo llegaba clarito. Era una mezcla de carne podrida, lodo y sudor de animal salvaje. La criatura estaba de pie, encorvada, pero con movimientos bruscos y torpes. No alcancé a ver bien su rostro, y la verdad, creo que fue mejor así. No tengo idea de cuánto tiempo duró todo eso, pero yo calculo que fueron unos 5 minutos, máximo. Los perros seguían atacándolo sin parar. Le mordían los brazos, y uno de ellos hasta intentaba morderle las orejas. Fue entonces que la criatura soltó un rugido brutal, lleno de rabia, y con una de sus garras agarró a un perro que le estaba mordiendo la pierna, lo levantó como si no pesara nada y lo aventó con fuerza hacia el terreno baldío. Yo solo escuché el chillido desgarrador del pobre animal. Fue en ese momento que reaccioné. Supe que tenía que salir de ahí como fuera. El corazón me latía a 1000 por hora. Eché a correr por la banqueta como si mi vida dependiera de eso, y probablemente así era, directo hacia la esquina de mi calle. Antes de llegar al portón de la panadería, volteé una vez más. La bestia acababa de lanzar a otro perro al centro de la calle. Enseguida, dio media vuelta y corrió de regreso al terreno, metiéndose entre los matorrales. Y yo corrí sin mirar atrás. En ese momento ya no tenía perros encima que la distrajeran, y solo pensaba que su próximo objetivo podría ser yo. Por suerte, mi casa estaba a pocos metros de la esquina. Pero aún así tenía que abrir el portón, y eso me dio más miedo que nunca. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener las llaves. Busqué la del candado y traté de meterla en la cerradura mirando a todos lados, con el corazón en la garganta. Y fue ahí cuando escuché un aullido, pero no era un aullido normal. No sonaba como el de un perro. Era un grito desgarrador, como si fuera un hombre furioso, con la voz rasposa, gritando con odio desde el fondo del pecho. Me heló la sangre. Logré abrir el portón, lo cerré de golpe detrás de mí y me metí a la casa sin aliento, apenas pudiendo respirar. Me senté en el suelo, recargada en la puerta, y ahí fue cuando me cayó el 20 de todo lo que acababa de pasar. Esa madrugada, abuelo, supe sin lugar a dudas que todas esas historias que me contaban de niña, eran verdad. Me quedé sentada como 10 minutos, en silencio, sin poder siquiera parpadear. Y entonces vi que se abrió la puerta del cuarto de mis papás. La luz del pasillo se encendió, y mi papá salió hacia la sala. Me vio ahí sentada y corrió a ayudarme. Me levantó del suelo y me preguntó qué había pasado. Le conté todo. Cada cosa. Él se puso muy serio, visiblemente preocupado. Me dijo que sí creía en la existencia de esas criaturas, aunque nunca había visto una con sus propios ojos. También me dijo que no sabía de ningún avistamiento reciente en el barrio donde vivíamos. Le mencioné lo del hombre extraño que entró a la lonchería y cómo me miró. Cuando se lo conté, mi papá se encendió. Se puso furioso. Dijo que al día siguiente iba a hablar con unos amigos para ir a buscar a ese sujeto. Después me acompañó a mi cuarto y se quedó conmigo el resto de la noche, hasta que por fin logré quedarme dormida. Al día siguiente desperté aún nerviosa, con el corazón acelerado. Con el corazón todavía acelerado, mi papá entró a mi cuarto al día siguiente y me dijo que se había levantado temprano. Salió a dar una vuelta con 2 amigos suyos en la camioneta, recorrieron todo el barrio tratando de encontrar al hombre ese que parecía vagabundo, pero no lo hallaron por ningún lado. Lo más probable es que el sujeto ya se hubiera largado de la zona para siempre.
Pero eso no me dio ninguna tranquilidad. Por varias semanas me daba pavor solo de pensar en salir de casa. Le pedí a mi patrón que me dejara salir más temprano del trabajo, y durante meses evité andar en la calle de noche. Jamás volví a ver a ese tipo. Y tampoco volví a tener otro encuentro con aquella criatura. Pero para mí no hay ninguna duda, eran la misma persona. Abuelo, este fue mi relato. Yo estoy completamente segura de que lo que vi fue un hombre lobo. Y también sé, sin lugar a dudas, que si no hubiera sido por esa jauría que se le fue encima, yo no estaría aquí para contarlo. Estoy convencida de que fue Dios quien puso a esos perros ahí esa noche, para protegerme. Jamás voy a olvidar esa madrugada, fue cuando confirmé, con mis propios ojos, que los hombres lobos sí existen. Buenas noches. Antes de seguir, no olvides suscribirte si no lo has hecho. Y compartir este contenido para llegar a más personas. Y visitar nuestra tienda. Sigamos. Vamos por un segundo relato. Hola, abuelo. Me llamo Samuel, tengo 32 años, y quiero contar algo que le pasó a mi tía Luciana cuando ella tenía 18 años. Todo esto me lo contó mi mamá, que también estuvo presente esa noche. Hasta hoy, ambas recuerdan esa experiencia con detalles tan claros, que ponen la piel de gallina. Eso ocurrió a finales de los años 70, así que no puedo decir con certeza si todo pasó tal cual, o si se trata de uno de esos cuentos típicos del campo. Pero te digo algo, yo sí creo en esta historia, porque hay detalles que no cualquiera puede mantener iguales con el paso de los años. Y cada vez que mi mamá y mi tía la cuentan, no cambian ni una sola palabra. Mi mamá y mi tía Luciana siempre fueron muy unidas, como uña y mugre. Mi mamá siempre decía que Luciana era como una segunda madre para ella, a pesar de que solo se llevaban 3 años. En esa época, mi mamá tenía 15. Ellas crecieron en un rancho del interior de Zacatecas, en una zona algo apartada de Valparaíso. Por lo que contaban, era un lugar bonito para vivir, pero también muy aislado, rodeado de cerros y monte cerrado. Casi no había luz por las noches. Si no había luna, todo era oscuridad. Tampoco había muchas casas cerca, apenas algunos ranchos y parcelas. Así que el ambiente era muy tranquilo, pero también daba para que se contaran muchos relatos raros en la región. Mi abuelo siempre traía alguna historia bajo la manga cuando volvía del trabajo. Eran cuentos que escuchaba de otros en el pueblo. Las historias más comunes eran sobre apariciones de fantasmas o de hombres lobo en los caminos, cosas muy típicas de los pueblos del interior. La mayoría pensaba que todo eso eran supersticiones de la gente mayor. Pero después de lo que le pasó a mi tía, muchos que se enteraron cambiaron por completo de opinión. En fin, abuelo, llegó la noche en que todo sucedió. Mi tía Luciana había ido con unos amigos a una fiesta de carnaval. En ese tiempo, esas fiestas eran muy diferentes a las de ahora. Eran más alegres, más sanas. Había mucha gente disfrazada, música fuerte, comida y bebida. Pero mi tía no tomaba alcohol en esa época. Mi mamá siempre le pedía que la llevara, pero como era más chica, mis abuelos nunca la dejaban, aunque sabían que Luciana era responsable. Esa noche en particular, mi mamá siempre ha dicho que le dio gracias a Dios por no haber ido. Alrededor de las 11 de la noche, mi tía decidió regresar a casa porque ya estaba cansada. Le quedaba una caminata de unos 15 minutos. Por suerte, la fiesta era en una parcela no muy lejos. Uno de sus amigos le ofreció acompañarla, pero según ella, ese muchacho tenía un crush con ella, así que prefirió decirle que no hacía falta. Estaba acostumbrada a caminar sola por ahí y nunca le había pasado nada. Se despidió del grupo y se fue tranquila rumbo a casa. El camino estaba solitario, como era de esperarse por la hora y por la zona. Era una vereda de tierra, pero estaba bastante iluminada por la luna llena.
Se veía todo con claridad. Había una parte del camino con pastizales y siembras, y del otro lado, puro monte cerrado. Conforme se fue alejando de la parcela, el silencio empezó a apoderarse del ambiente. Ya iba más de la mitad del trayecto cuando comenzó a percibir un olor muy fuerte a carne podrida. Para ella no fue raro. Ese olor era común cerca de las veredas. Muchas veces aparecían animales muertos en el monte. El trayecto siguió sin problemas, abuelo. Pero justo antes de llegar a casa, mi tía decidió sentarse un ratito en la banqueta del porche para descansar y tomar aire. La caminata la había dejado agotada. Fue entonces cuando notó movimiento. Unos perros cruzaron corriendo la vereda frente a su portón, ladrando como locos. Eran 4. Iban y venían del monte, con los pelos erizados y ladrando como si quisieran arrancarle el alma a algo que estaba allá adentro. Luciana se levantó para ver mejor, y fue ahí cuando alcanzó a ver una figura agachada junto a unos árboles. Era grande. Primero pensó que era otro perro, pero algo no cuadraba. Uno de los perros se le lanzó encima y la figura se levantó de golpe para esquivarlo, y con un manotazo lo aventó hacia el otro lado de la vereda. Abuelo, cuando mi tía vio eso, se quedó en shock total. Se escuchaban gritos, gruñidos y ladridos por todos lados. Los perros rodeaban a la criatura entre los matorrales. Mi tía, paralizada, veía esa escena sin poder creérselo. Siempre había escuchado historias de hombres lobo, y hasta se entretenía cuando mi abuelo las contaba, pero ahora, una de esas criaturas estaba ahí, a metros de su casa. Ella se giró y corrió hacia adentro justo cuando mi abuelo salió con una escopeta en la mano, preguntando qué pasaba con tanto escándalo afuera. Luciana solo alcanzó a señalar el otro lado del camino, temblando. Según ella, mi abuelo casi deja caer la escopeta del susto. Él también conocía bien esas historias, pero nunca había visto algo así. Ambos vieron a la criatura acercarse a la vereda, y entonces pudieron verla un poco mejor. Parecía un perro enorme, con el pelaje negro, pero lo más espantoso eran sus ojos, brillaban de un rojo intenso, diabólico. Eso bastó para que mi abuelo la jalara hacia adentro y cerrara con llave todas las puertas y ventanas. Luciana se sentó en el sillón, sin poder hablar. Mi mamá también se despertó con el escándalo de los perros y salió de su cuarto. Ella dice que mi tía no podía ni pronunciar palabra, del pánico que tenía en ese momento. Mi abuelo estaba muy alterado. Se fue directo a la ventana para revisar afuera y notó que la criatura ya no estaba por el camino, y que de repente, los perros también habían dejado de ladrar, como si se hubieran esfumado. Entonces les dijo a mi mamá y a mi tía que se fueran al cuarto con mi abuela y con mi hermano menor, que en aquel tiempo tenía 6 años. Él estaba llorando bajito, asustado, mientras mi abuela rezaba en voz alta y trataba de calmarlo. Y fue en ese momento que llegó el primer golpe. Tocaron con fuerza la puerta trasera de la casa. Abuelo, según lo que cuentan mi mamá y mi tía, en ese momento todo se volvió terror puro. Empezaron a oírse pasos pesados dando vueltas por la casa, como si un animal enorme, tipo un toro, estuviera caminando alrededor. Cada tanto, se escuchaba un resoplido en la ventana, como si algo estuviera oliendo desde afuera. Las ventanas, en ese tiempo, eran de madera maciza, bien gruesas. Pero aún así, las golpeteaban cada vez con más fuerza. Aquella cosa quería entrar como fuera. Pasaron unos minutos así, tensión pura. Luego todo pareció calmarse por un rato. Daba la impresión de que la criatura había ido hacia el frente de la casa. Mi mamá y su hermana estaban sentadas en el suelo, junto a la cama donde mi abuela seguía rezando, con mi hermanito aferrado a su brazo. Fue entonces que se escuchó un disparo desde la sala, seguido de un rugido fuerte y gutural, y luego, silencio total. Todos en el cuarto se quedaron quietos, conteniendo la respiración, esperando que mi abuelo dijera algo,
pero pasaron varios minutos sin señales de él. Hasta que escucharon pasos, esta vez, pasos más livianos, como de persona, acercándose a la ventana del cuarto. Entonces tocaron 3 veces, y se oyó la voz baja de mi abuelo, preguntando si todos estaban bien allá adentro. Mi tía se levantó despacito, abrió la puerta del cuarto y fue hasta la ventana para mirar. La criatura ya no estaba por ningún lado. Pasaron unos minutos más, y mi abuelo entró por la puerta de atrás. Dijo que había logrado ahuyentar a la bestia, que la vio cruzar la vereda y meterse entre el monte. Aún así, dijo que se iba a quedar en la sala toda la noche, y les pidió que todos se quedaran juntos en el cuarto principal con mi abuela hasta que amaneciera. Cerraron la puerta con tranca y acomodaron colchones en el piso, alrededor de la cama de mis abuelos. Se acostaron todos juntos, pero nadie logró dormir. Mi mamá y mi tía pasaron la madrugada platicando en voz baja, tratando de tranquilizarse mutuamente. Fue una noche larga, pesadísima, llena de miedo. Como a las 5 de la mañana, se quedaron dormidas un rato. Ya de día, mi abuelo entró al cuarto y les dijo que todo estaba en calma. Mi abuela fue a la cocina a preparar café, mientras mi mamá y mi tía salieron al patio para echar un vistazo. Y ahí fue donde vieron las huellas. Varias pisadas enormes marcadas en la tierra húmeda. Eran parecidas a las de un perro, pero mucho más grandes, con los dedos largos y separados. Fuera lo que fuera esa cosa, no era un animal común. También había marcas de lodo en las ventanas, de cuando la criatura las golpeó. Y encontraron pelos negros pegados a la madera. Según mi mamá, sin siquiera ver a la bestia de cerca, solo con ver ese pelaje grueso y oscuro, ya te podías imaginar lo espantosa que era. Afortunadamente, nada más grave pasó esa noche. Pero mi tía Luciana quedó profundamente asustada. Después de aquella noche, mi tía Luciana no quiso volver a salir sola por un buen tiempo. Se alejó un poco de sus amistades y solo quería estar dentro de casa. Le tomó varios meses volver a la normalidad. Según lo que me contaron, en algunas noches de luna llena se quedaba parada junto a la ventana, mirando con desconfianza hacia afuera. No decía nada, pero mi mamá sabía que ella todavía estaba esperando ver esa cosa otra vez. Gracias a Dios, nunca volvió a aparecer. Bueno, abuelo, ese fue el relato de mi mamá y mi tía. Una experiencia intensa y aterradora, que ellas aseguran que fue real. Mi abuelo falleció cuando yo aún era muy niño, así que tengo pocos recuerdos de él. Mi abuela ya está muy mayor, y no se acuerda bien de lo que pasó aquella noche. Pero mi mamá y mi tía jamás olvidaron lo que vivieron. Y yo sí les creo. Parece que esa bestia tiene predilección por las regiones más apartadas de Zacatecas, donde hay muchos testimonios parecidos, encuentros con criaturas que no parecen de este mundo, siempre en zonas rurales, siempre durante la Cuaresma o bajo la luna llena. Por suerte, nada peor le pasó a mi familia. Pero no me quiero ni imaginar el trauma que mi tía Luciana tuvo que cargar tantos años después de haber visto esa cosa con sus propios ojos. Buenas noches.